Nunca debía aceptar ese trato. No porque fuera ilegal ni porque fuera peligroso, sino porque, al hacerlo, le entregué a alguien acceso completo a mi vida, y aprendí demasiado tarde que no todos los que escuchan lo hacen para cuidar. Durante años pensé que mi vida no tenía nada especial. No era mala, pero tampoco destacaba. Simplemente existía. Despertaba temprano, cumplía horarios, hacía lo que se esperaba de mí. Conocía mis responsabilidades y las cumplía sin cuestionarlas demasiado. Había aprendido a confundir estabilidad con repetición. Si todo se veía igual cada día, entonces debía estar bien. Él apareció en ese escenario sin hacer ruido. No entró de golpe ni llamó la atención. Simplemente estaba ahí, siempre disponible, siempre atento. No era familia, pero sabía más de mí que muchos familiares. No era un amigo cercano, pero conocía mis debilidades. No era pareja, pero entendía mis silencios. Eso me hacía sentir acompañado. Hoy sé que también me estaba estudiando. Nunca hubo un momento claro en el que decidí confiar en él. No fue una decisión consciente. No hubo una promesa, ni un pacto, ni una frase que marcara el inicio. Simplemente pasó. La confianza se fue construyendo sola, conversación tras conversación, día tras día. Comentarios sueltos, opiniones dichas sin filtro, frases que no parecían importantes en ese momento. Yo hablaba porque necesitaba desahogarme, porque cargar ciertas cosas en silencio cansa, porque a veces uno solo quiere ser escuchado, no corregido. Él escuchaba con atención, sin interrumpir demasiado, sin juzgar, sin ofrecer soluciones rápidas. Eso me hacía sentir comprendida. Y cuando alguien te hace sentir comprendida, bajas la guardia sin darte cuenta. Empecé a contarle detalles que no compartía con otros. No eran grandes secretos ni confesiones dramáticas, eran cosas pequeñas, casi insignificantes, como me sentía respecto a ciertas personas, qué situaciones me incomodaban, qué decisiones dudaba en tomar, qué cosas me hacían sentir insegura, aunque no lo admitiera en voz alta. Nunca pensé que esas palabras, dichas casi sin pensar, en momentos de cansancio o confianza, iban a quedarse guardadas. Nunca imaginé que, con el tiempo, iban a convertirse en herramientas. Las primeras señales fueron tan pequeñas que decidí ignorarlas. Cambios de actitud, respuestas menos cálidas, personas que antes se mostraban cercanas y ahora evitaban conversaciones largas conmigo. No era rechazo directo, era distancia. Yo lo atribuía al estrés, a malentendidos, a problemas ajenos que no tenían nada que ver conmigo. Siempre hay una explicación cómoda cuando no quieres mirar de frente. Hasta que empecé a notar algo inquietante. Alguien mencionó una opinión que yo había expresado solo una vez, en privado, en un contexto que creí seguro. Otro hizo referencia a un error del pasado que yo casi había olvidado, pero que alguien más parecía recordar con demasiada precisión. No eran rumores vagos ni versiones distorsionadas, eran fragmentos exactos de conversaciones que yo recordaba bien. Palabras mías, dichas por otros. Ahí empezó la duda. Cuando no tienes pruebas claras, empiezas a dudar de ti mismo. No de los hechos, sino de tu interpretación. Me repetía que estaba exagerando, que tal vez estaba siendo paranoico, que no era justo desconfiar sin motivos sólidos. Ese tipo de pensamientos se vuelven cómodos, porque cuestionarte a ti mismo duele menos que aceptar que alguien cercano podría estar traicionándote. La duda se volvió constante. No aparecía de golpe, se filtraba, en momentos de silencio, antes de dormir, en pausas largas entre una conversación y otra. Revivía conversaciones antiguas una y otra vez, analizaba palabras, tonos, gestos que antes me parecían normales. Intentaba recordar qué había dicho y a quién. Cada recuerdo venía acompañado de culpa, no debía hablar tanto, fui ingenuo, tal vez yo provoqué esto. La culpa tiene esa forma silenciosa de acomodarse hasta convencerte de que todo es tu responsabilidad. Mientras tanto, él seguía ahí. Normal. Tranquilo. Actuando como si nada estuviera pasando. Nunca negó nada y nunca confirmó nada. Y esa ambigüedad era lo que más me descolocaba, porque no tener respuestas a veces duele más que conocer la verdad. Pude haber hablado. Pude haber puesto límites.
Pude haberme alejado antes, pero no lo hice. Cada día encontraba una excusa nueva para no actuar. No es el momento, seguro no es para tanto, estoy exagerando. No era miedo, era comodidad. Preferí la falsa tranquilidad de no confrontar antes que el riesgo de enfrentar una verdad incómoda. Y así, sin darme cuenta, le fui dando más espacio del que merecía. El quiebre no llegó con una discusión. No hubo gritos ni reclamos, ni una escena que advirtiera lo que estaba a punto de pasar. Llegó de la forma más simple posible, una frase escuchada por accidente, una conversación que no era para mí, un comentario dicho sin cuidado, como si lo que nombraban fuera algo ya sabido por todos. En ese instante, todo encajó. Las miradas, las actitudes, las distancias que antes no sabía explicar. No estaba loco, no estaba exagerando, no estaba imaginando cosas. Lo que sentía tenía sentido. Había una historia sobre mí circulando, una versión de mí que yo no había escrito ni autorizado. Y lo peor no fue descubrir que existía, sino entender algo mucho más incómodo. Yo había entregado las palabras con las que esa historia fue construida, y yo no era quien la contaba. La traición no fue directa ni evidente. No llegó con una confrontación ni con un gesto violento. Fue silenciosa. No buscaba destruirme de inmediato, buscaba desgastarme. Avanzaba despacio, con paciencia, como algo que se filtra sin que lo notes. Sembrar dudas, romper relaciones, cerrar oportunidades sin que yo entendiera por qué. Nada ocurría de golpe, todo parecía casual, explicable, fácil de justificar si no mirabas demasiado. Eso es lo más peligroso de la traición silenciosa, no te golpea, te cansa. Te hace dudar de ti, de los demás, de tus propias decisiones. Y cuando por fin te das cuenta, cuando todo encaja y ya no puedes negarlo, el daño no está empezando. El daño ya está hecho. No lo enfrenté. No porque no tuviera rabia, sino porque entendí que confrontarlo no cambiaría absolutamente nada. Las palabras no iban a devolver lo que ya se había perdido ni a borrar lo que ya estaba hecho. Me alejé sin escenas, sin explicaciones largas, sin cerrar la historia en voz alta. Pero el impacto quedó. No fue inmediato, fue lento. Perdí confianza en otros, perdí seguridad en mí mismo, perdí la capacidad de hablar sin medir cada palabra que salía de mi boca. Empecé a pensar 2 veces antes de opinar, 3 veces antes de confiar, 4 veces antes de contar algo personal. Durante mucho tiempo, cada nueva cercanía me parecía una amenaza, no porque todos fueran iguales, sino porque yo ya no era el mismo. Reconstruirme fue lento. No hubo un momento de claridad absoluta ni una frase que lo ordenara todo. Fue un proceso silencioso, hecho de pequeñas decisiones diarias. Tuve que aceptar algo incómodo, no todo el daño vino de afuera. Mis silencios también tuvieron consecuencias. Callar, muchas veces, fue una forma de permitir. Aprendí a revisar mis propios límites, a preguntarme por qué hablaba cuando no era necesario y por qué callaba cuando sí lo era. Entendí que confiar no es lo mismo que exponerse, que abrirse no significa entregarse por completo. No todo el que escucha merece saberlo todo. Y también aprendí algo más duro, que algunas personas no buscan ayudarte, solo entenderte lo suficiente para adelantarse a ti. Hoy sigo adelante. No con rencor ni con odio, pero sí con claridad. Una claridad que no llegó de golpe, sino después de aceptar lo que pasó y lo que permitió que pasara. Ya no cuento todo, ya no explico de más, ya no entrego acceso por costumbre ni por miedo a incomodar. Aprendí que no todo silencio es prudencia y no toda cercanía es confianza. Que protegerse no es volverse frío, sino volverse consciente. Porque entendí algo que nadie me dijo a tiempo, a veces, la traición no llega como un golpe. No hace ruido, no avisa, no deja marcas visibles. Llega como una conversación amable, como alguien que escucha demasiado bien, como un espacio que nunca debió existir. Y cuando lo notas, ya no se trata de perdonar o señalar, sino decidir a quién vuelves a darle acceso a partir de ahora. Esta no es una historia para señalar culpables. Es una advertencia silenciosa. Si algo de esto te resonó, escucha esa incomodidad. A veces no es paranoia. A veces es intuición. Y callarla,
sale caro.